Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Sáname, libérame. Hacia ti levanto. Bienvenidos, queridos amigos, a este tu programa Minutos de Sanación. Le damos gracias al Señor y a nuestra Madre bendita por tener la vida, pero sobre todo por tener su gracia. La gracia vale más que la vida, dice la palabra de Dios. Y con esa gracia estamos impulsados a hacer este programa maravilloso que le hemos titulado El miedo que destruye. Tú tienes mucho miedo, poco miedo. Hoy te va a servir este programa para librarnos de lo que Dios quiere hacer en ti, librarte del miedo. Por eso vamos a invocar la presencia de nuestro amado Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones para entender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven. Y vamos a leer la palabra de Dios y te pedimos que cierres tus ojos para que la medites con nosotros. Vamos a tomarla de Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Dice así: en aquel tiempo Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando ya los despidió, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo mientras la barca ya iba distante, lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe tienes, Pedro! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una cosa bien interesante que ha tocado mi corazón. Lo primero que dice la palabra de Dios: la fuerza del viento. Ese viento para ti y para mí, para nosotros. Puede ser un problema que hayas tenido en tu vida. Y recuerdo cuando mi mamá le dio el derrame cerebral, ese viento fue tan fuerte y ese problema fue tan fuerte en mi vida que no me dejaba ver a Dios. Que no me dejaba ver que yo tenía un Dios, que yo tenía un Padre que podía ayudarme. Y busqué quizás la solución en los hombres o en otras cosas. Pero Dios te quiere decir hoy a ti, Jesús te quiere decir hoy a ti, que en el momento de que tengas un viento muy fuerte, Dios está contigo, que no apartes la mirada de Dios, porque ese viento fuerte te puede derrumbar. Y lo segundo es, mi amor... Bueno, claro, es importante eso, porque hay que subir a la barca, como lo dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y quién representa la barca aquí? La iglesia. En donde nosotros podemos, para que los problemas, todos esos factores que están incidiendo en nuestra vida, puedan destruir hasta inclusive nuestra relación con los demás, inclusive los sueños que tú tengas,
y todo aquello que te pueda paralizar. Los problemas te paralizan muchas veces. Bueno, la barca es la iglesia, ahí donde están los sacramentos. En la barca, que se nombra aquí la palabra barca unas 6 veces, la importancia que tiene la iglesia y debe tener la iglesia para nuestra vida. Y cuando tenemos un problema y tenemos duda, por supuesto perdemos la fe. Vemos que Jesús le dice a Pedro, tienen poca fe, pero también Pedro duda, le dice, si eres tú, mándame ir a ti. ¿Cuántas veces hemos dudado que Jesús sana? ¿Cuántas veces hemos dudado de que Jesús está allí en la Eucaristía? ¿Cuántas veces hemos dudado de que Jesús es el que nos puede liberar de todas nuestras malas situaciones, de nuestros miedos, de nuestros tropiezos, que nos pueden levantar? Dice la palabra de Dios, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Entonces es importante estas 3 cosas. Ver qué tan grande es ese viento y no quitar la mirada del Señor. Si la duda viene de tu corazón, arráncala de raíz y ten fe, porque la palabra de Dios dice también, si tienes fe, te salvarás tú y toda tu familia. Aquí hay una cosa muy bella en el Evangelio, hermanos, que dice, Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, bajó de la barca, claro, y fue para casa de quién, de Jesús, pero Jesús quiere que vayamos a Él a través de la barca, y la barca es la iglesia. No puede decir uno, yo con Dios sí, pero con la iglesia no. Eso no cabe, hermanos. Con Jesús dentro de la iglesia, porque la iglesia nos da orden, disciplina. Es la iglesia de Jesucristo, queridísimos hermanos, que nos da los sacramentos. Dios quiere liberarte del miedo, y para eso nosotros tenemos algo bien importante. Claro que sí. Primero, clama a Dios. Vemos que Pedro dice, sálvame. Hay que decirle a Dios lo que salga de tu corazón. Sálvame. Otra de las cosas importantes, Jesús está, hermanos, en cuerpo, alma y divinidad, en el cielo y en el sagrario. Agarra momentos en la iglesia para postrarte allá frente al sagrario. Claro que Jesús está en cualquier parte si lo invoca, pero está con su cuerpo, alma y divinidad ahí en el sagrario. ¿Y en dónde está el sagrario? En la iglesia. Entonces vas tú y le arrodillas. No podemos apartar a Jesús de la iglesia. No podemos apartar a la iglesia de Jesús. Eso está intrínsecamente unido. Y también lee y medita la palabra de Dios. Mira qué palabra tan hermosa te quiere regalar hoy el Señor. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y también dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, dice el capítulo 5, que echando toda ansiedad de tu vida, porque Él cuida de ti. Y lo más importante también es que pongas toda tu confianza en Dios y no en tu entendimiento, porque cuando colocas toda la confianza en tu entendimiento, allí es donde cometemos errores. Vamos a pedirle a Dios en este momento. Cierra tus ojos para orar. Si tienes pánico, si tienes miedo, si tú crees que saliendo a la calle que te van a robar, si crees que saliendo te van a secuestrar, algunas cosas que corren por ahí que se están robando los niños para meterte miedo, tantas cosas que el diablo quiere hacer que tú te paralices. Ven, Espíritu Santo, a liberarnos de los miedos. Ven con tu amor, porque el amor expulsa al miedo. El amor expulsa el temor. Que el miedo cuando llega a nuestra vida sea como un mecanismo de defensa nada más. Pero vete miedo, te decimos en el nombre de Jesús, porque Dios está con nosotros. El final de este evangelio fue que triunfó el Señor sobre la duda y les enseñó a todos en la barca, en la iglesia. Ayúdanos a amar a la iglesia, Señor. Danos la gracia
para amarla, para ir a los sacramentos, para estar contigo, Jesús. Si estamos contigo y con nuestra Madre la Virgen en la iglesia, nada ni nadie nos separará de tu amor, que nos libera de todas esas cosas malas, especialmente del miedo, de la soledad, de la depresión, de la tristeza y de todo aquello que está de más en nuestras vidas. Gracias, Señor, por liberarnos en este momento en esas personas que se sienten libres. Lo creemos, no dudamos. El miedo está fuera de tu vida. Amén. Amén. Y hay un miedo que deberías de ponerle mucha atención, el miedo a ir al encuentro de Jesús. No tengas miedo de ese encuentro, porque cuando el Señor te llama, te da todas las herramientas y te capacita, y sobre todo te dará el amor y su gracia. San Pablo decía, me basta tu gracia. Muchísimas gracias, hermanos, y nos despedimos, pero sí antes decirte que te invitamos a una peregrinación a Tierra Santa en junio de este año. Así es, ojalá que pudieses ir a esta maravillosa peregrinación, pero si conoces a alguien que quiera hacerlo, que nos puedan contactar por los teléfonos que aparecen en pantalla, por el WhatsApp, por el Twitter, por el Instagram o por el correo electrónico. Tierra Santa y Fátima, y oraremos, claro que sí, por nuestra patria Venezuela. El Señor nos guarde, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz y su bendición, y recibimos la bendición de los corazones unidos, de Jesús, de Mamá María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Contento, Señor, contento. Y recuerda que sin Jesús no hay futuro. Dios te bendiga.